Desalojan a 1,400 personas por fuga en ducto de Pemex. Zacatecas vive fin de semana de terror. Y delincuentes abren fuego en la avenida más importante de Playa del Carmen. Bienvenidos, el Caporal del 24 de julio. ¡Comenzamos! Un par de personas originarias de Guanajuato que se trasladaban hacia la Ciudad de México a bordo de un auto particular fueron detenidas por policías del Estado de México justo a la altura del municipio de Naucalpan. Los policías obligaron a orillarse a estas dos personas para infraccionarlos. En realidad, aseguran que los orillaron para extorsionarlos, pero como no se dejaron y comenzaron a grabar la situación, entonces los policías comenzaron a agredir a estas personas. Por fortuna, esto quedó grabado y la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha informado que esos agentes ya fueron dados de baja. ¿Por qué? Ok, entonces aquí viene grabado, aquí está bien gomado. Oficial, ¿por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Que no tienen facultad? No. Estamos llegando las disposiciones como de costumbre porque vienes de otro estado. Y uno de los oficiales me quiere retirar mi... Me está diciendo que no, que sí tiene la facultad y ahorita ya quiere golpear a uno de mis compañeros. Y ya me quiso arrancar el teléfono. ¿Sí? Este oficial, que está aquí me está grabando. Sí, y nos están grabando y quieren a fuerzas agredirnos y nos está grabando. Ya nos están grabando. Nos está parando para pásame para pegarlo. Sí. Esos son esos que están ahí. Di la placa, el engomado. Ahí tienes el... Ahí están, son los que están ahí en el engomado. Sí, permíteme. Los oficiales están... Es el GYP 6696-C. Del estado de Guanajuato. Estado de Guanajuato. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde? Mire. Con el señor Fernando. Mire. Mire. ¿Qué me estás golpeando, cabrón? ¿Por qué me golpeas? ¿Pero por qué me golpeas? La madrugada del pasado jueves 21 de julio, en la comunidad de Torno Largo, en el municipio de Chacaltianguis, estado de Veracruz, hubo dos explosiones en un ducto de gas LP de Pemex. A 3 kilómetros, una explosión de otra. Según las autoridades estatales, en la primera explosión ocurrida a las 4 de la madrugada, resultaron lesionadas 2 personas, una de 57 y otra de 79 años de edad, ambas con quemaduras graves. La segunda explosión dejó a una persona herida, de quien las autoridades ya no dieron detalles. Y sin embargo, más tarde fue reportada la muerte de uno de los 3 heridos, cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Por prevención, Protección Civil decidió desalojar a los pobladores de las localidades de Moyota, de Mata, Caña, Torno Largo, así como de otras 2 pertenecientes al municipio de Tuxtilla. También fueron abiertos 2 refugios para albergar a 1,400 personas en el municipio de Tlacojalpan. Todo esto se encuentra en zonas conurbadas donde ocurrieron ambas explosiones. Tras investigar las causas, autoridades del gobierno de Veracruz aseguraron que todo esto fue producto de trabajos de huachicoleo. Actualmente la zona se encuentra resguardada por elementos de la Sedena, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Policía Estatal,
así como de protección civil. Hasta ayer la fuga todavía continuaba y los trabajos se han extendido hasta hoy, domingo 24 de julio. Lo que ocurrió en Apulco, Zacatecas, en la mañana de este sábado 23 de julio es posible conocerlo gracias a testigos y a la prensa local debido a que no existe un informe por parte de las autoridades. Alrededor de las 8 de la mañana fue reportada una serie de balaceras en la comunidad de La Pastoría. Al lugar llegaron elementos de seguridad, pero para entonces solamente habían 2 vehículos quemados y esta camioneta que te muestro en pantalla con un blindaje artesanal, equipada con un mecanismo similar al de los tanques militares, con cargadores y cartuchos en su interior. Según testigos, allí hubo un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Sin embargo, una vez que llegaron las autoridades, huyeron todos los que protagonizaron este enfrentamiento, con todo y heridos y muertos a bordo de sus propios vehículos. Las autoridades solamente han informado que se encuentran investigando este acontecimiento. Apenas este viernes 22 de julio te traje este video a este canal. Te muestro la imagen miniatura sobre 26 detenidos en Playa del Carmen, Quintana Roo, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y el secuestro, en una detención que se hizo en un fraccionamiento exclusivo, a plena luz del día y cuando los acusados estaban en una fiesta. Hoy, Playa del Carmen, de hecho desde ayer, Playa del Carmen vuelve a hacer nota. Ocurrió este sábado 23 de julio en la Quinta Avenida, una de las más importantes de este destino turístico. Detonaciones de armas de fuego en plena vía pública y a plena luz del día. Justo como ves ahora, estas imágenes fueron tomadas por cámaras de vigilancia de negocios de la zona, del cómo fueron sorprendidos los turistas ante las detonaciones. Según informes de las autoridades, fueron alertados de estas detonaciones vía 911 alrededor de las 7:30 de la tarde y se trató de un ataque dirigido en contra de 3 personas quienes resultaron heridas. Las autoridades lograron asegurar 2 armas cortas, en tanto que fueron desplegados elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. En total, 210 elementos desplegados en la ciudad tras este acontecimiento para tratar de dar con los agresores. Inicialmente las autoridades reportaron 5 detenidos y cuando me refiero inicialmente me refiero a que lo reportaron ayer mismo que ocurrieron los hechos. Sin embargo, al día siguiente, este domingo 24 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha dado más detalles de lo sucedido. Aseguró que son 7 los detenidos con 3 armas de fuego. Les aseguraron 31 bolsas con sustancias prohibidas. Sobre estos 7 detenidos señalaron que vienen de diversos estados de la República. 1 de Tamaulipas, 1 de Quintana Roo, 1 de Guanajuato, 1 de Tabasco y 3 de Chiapas. Los 7 fueron acusados de homicidio en grado de tentativa, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Todo esto ocurre en un contexto bastante importante, de disputa por el control de la venta de sustancias prohibidas entre integrantes de grupos delictivos de Sinaloa, del Golfo y de Jalisco, Nueva Generación. Te muestro nuevamente el video tomado por una cámara de seguridad de uno de los negocios, ahora con el audio. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Hoy en la noche quisiera contarle algo bonito a mi esposa.